poco saben es que una infección urinaria puede comenzar con síntomas aparentemente simples y no se detecta a tiempo, llegar incluso a comprometer los riñones. ¿Sientes ganas de ir al baño una y otra vez durante el día? ¿O has notado que tu orina tiene un color, un olor o un aspecto diferente al de siempre? Muchas personas ignoran estas señales pensando que desaparecerán solas. Y aquí hay algo importante. Tu cuerpo casi siempre te avisa Antes de que el problema se vuelva serio. La pregunta es, ¿sabes reconocer esas señales? Porque algunas son muy evidentes, pero otras pasan desapercibidas. Muchas personas las confunden con cansancio, con estrés, con molestias pasajeras. Y hoy vine a mostrarte los 5 síntomas más frecuentes de una infección urinaria. ¿Por qué aparecen? ¿Qué exámenes de laboratorio ayudan a confirmar? ¿Y cuáles son las señales de alarma que nunca deberías ignorar? Quédate hasta el final, porque voy a explicarte cuál es el examen que realmente nos dice qué bacteria está causando la infección, qué tratamiento podría funcionar mejor. Soy José Gregorio Hernández, bioanalista, y te doy la bienvenida a mi canal Salud con JGH. Aquí aprenderás a entender las señales que tu cuerpo te está enviando, utilizando un lenguaje sencillo, sin tanto tecnicismo. Las infecciones de orina son uno de los problemas de salud más frecuentes en todo el mundo. Afectan a millones de personas cada año, especialmente a las mujeres, aunque también puede presentarse en hombres, niños y adultos mayores. Lo curioso es que muchas personas conviven durante días o incluso semanas con los síntomas sin darse cuenta de que podrían tener una infección. Y mientras más tiempo pasa, mayor es el riesgo de que la bacteria continúe avanzando. Por eso, en este video vamos a aprender a reconocer las señales más importantes, entender qué está ocurriendo dentro de nuestro organismo y descubrir cómo los análisis clínicos pueden ayudarnos a obtener respuestas claras. Así que acompáñame hasta el final, porque después de este video probablemente nunca volverás a ver tu orina de la misma manera. Ahora sí, veamos las señales que tu cuerpo suele enviar. El síntoma número 1, ardor o dolor al orinar. Este es probablemente el síntoma más conocido en las infecciones de orina. O sea, muchas personas lo describen como una sensación que los quema o que arde, sobre todo cuando están orinando. Otras dicen que sienten ciertos pinchazos y algunos incluso comentan que sienten como si estuvieran orinando fuego. ¿Por qué ocurre? Porque cuando las bacterias invaden las vías urinarias generan inflamación, y cuando existe inflamación los tejidos se vuelven más sensibles. Entonces, cada vez que la orina pasa por esa zona irritada, aparece la molestia. Imagínate que tienes una herida pequeña en la piel y si le cae alcohol probablemente arderá, ¿verdad? Bueno, algo parecido ocurre aquí. La orina pasa por una inflamación y eso genera esa sensación tan característica. Sin embargo, hay algo que debes saber. No todo ardor significa una infección de orina. Existen otras condiciones que pueden producir síntomas muy parecidos. Algunas enfermedades de transmisión sexual, la presencia de cálculos, irritaciones químicas o incluso ciertos procesos inflamatorios. Por eso, nunca debemos asumir un diagnóstico únicamente por un síntoma. Aquí es en donde el laboratorio comienza a jugar un papel fundamental, porque muchas veces el examen completo de orina puede ayudarnos a diferenciar entre una simple irritación y una verdadera infección. Así que vamos con el síntoma número 2, ganas de orinar a cada rato. Ahora hablemos de uno de los síntomas más incómodos, la necesidad constante de ir al baño. Seguramente conoces a alguien que te dice, acabo de orinar y ya siento ganas otra vez. O quizás te ha pasado y resulta muy frustrante. Vas al baño, orinas, regresas a tus actividades y a los pocos minutos después vuelves la misma sensación. Pero, ¿por qué ocurre? Bueno, la explicación está en la vejiga. Cuando existe una infección, la pared interna de la vejiga se inflama y esa inflamación altera las señales que se envían al cerebro. La vejiga comienza a comportarse como si estuviera llena, aunque tenga muy poca cantidad de orina. Por eso, aparece la necesidad urgente y repetitiva de buscar un baño. Algunas personas incluso se despiertan varias veces durante la noche y esto termina afectando el descanso, el rendimiento laboral y la calidad de vida. En hombres mayores, este síntoma merece una atención especial porque también puede relacionarse con problemas prostáticos. Por eso, siempre es importante realizar una evaluación completa. Si hasta aquí este contenido te está ayudando, aprovecho de comentarte y de decirte que por favor te suscribas al canal, porque cada semana estamos hablando de temas de salud con un lenguaje sencillo y súper práctico, sin tecnicismo. El síntoma número 3, cambios en la orina. La orina es una de las muestras más valiosas que existen en el laboratorio clínico y muchas veces nos habla antes de que aparezcan otros síntomas. Cuando existe una infección urinaria es común observar cambios importantes. Por ejemplo, la orina puede volverse turbia. Normalmente suele ser transparente, pero a veces esa sensación turbia nos da un indicio.
puede adquirir incluso un olor más intenso, puede verse más oscura y en algunos casos incluso puede aparecer sangre. ¿Pero por qué sucede esto? Porque dentro de esa muestra está ocurriendo una verdadera batalla microscópica. Por un lado están las bacterias y por otro lado están los glóbulos blancos, intentando defender al organismo. También aparecen células inflamatorias, aparecen sustancias producidas durante esa respuesta inmune. Todo esto modifica el aspecto habitual de la orina, que muchas veces tiende a ser transparente. Muchas personas me dicen: José, mi orina se ve normal, y eso puede ser cierto, porque algunas alteraciones no son visibles a simple vista. Por eso necesitamos del microscopio y las pruebas de laboratorio. A veces encontramos infecciones importantes en pacientes cuya orina parecía completamente normal, así que no te guíes siempre por eso. Síntoma número 4, dolor o presión en la parte baja del abdomen. Este síntoma suele confundirse con muchos otros problemas. Algunas personas piensan que es algo digestivo, otros creen que es un problema muscular, pero en realidad puede estar relacionado con la vejiga. La vejiga se encuentra ubicada en la parte inferior del abdomen. Cuando se inflama debido a una infección, puede producir una sensación de presión constante, como si algo empujara desde adentro. Algunas personas sienten pesadez, otras describen una molestia sorda y continua, y algunas presentan dolor cada vez que esa vejiga comienza a llenarse. Curiosamente, muchas veces el dolor mejora temporalmente después de orinar. En mujeres puede confundirse con molestias ginecológicas y en hombres puede coexistir con problemas prostáticos, o así que en mosca. Por eso, nuevamente, la historia clínica y los exámenes son tan importantes. El último síntoma, el número 5, fiebre y también posible dolor de espalda, sobre todo en la zona baja. Digamos el síntoma que más me preocupa, porque puede indicar que la infección ya no está limitada a la vejiga. Cuando las bacterias ascienden hacia los riñones, aparece una condición llamada pielonefritis, o sea, ya hay una infección de los riñones. Y aquí estamos hablando de algo mucho más serio. Las personas pueden presentar fiebre, escalofrío, sudoración, malestar general, en algunos casos incluso náuseas y vómitos, y un dolor característico en la espalda baja o en los costados. Ya no hablamos solamente de molestias urinarias, estamos hablando de una infección que puede afectar órganos fundamentales para nuestra salud. Por eso, estos síntomas nunca deben ignorarse, especialmente en embarazadas, en adultos mayores, en personas con diabetes o en pacientes inmunosuprimidos. Ahora que conocemos los síntomas, veamos cómo los confirmamos. Y es que los exámenes más importantes para detectar una infección de urinaria. Uno, voy a hablarte del examen completo de orina. Este suele ser el primer estudio solicitado. Y aunque muchas personas piensan que es un examen simple, en realidad aporta muchísima infección. Nos permite evaluar el color, el aspecto, la densidad, el pH, proteínas, glucosa, sangre, leucocitos, nitritos y bacterias. Los leucocitos elevados sugieren una inflamación o infección. Los nitritos positivos pueden indicar la presencia de determinadas bacterias. Cuando observamos bacterias junto con leucocitos, la sospecha aumenta considerablemente. Además, podemos identificar sangre microscópica, cristales y otros hallazgos que ayudan a orientar el diagnóstico. Como bioanalista, puedo decirte que una muestra de orina bien tomada puede revelar muchísimo sobre la salud de una persona. El otro examen muy característico y que a veces las personas confunden es el urocultivo. Aquí llegamos al examen estrella. Y sí, el examen completo de orina nos da pistas, nos orienta muchísimo, pero el urocultivo nos da respuesta. Este estudio consiste en sembrar una muestra de orina en medios especiales para observar si las bacterias crecen. Si existe crecimiento bacteriano, podemos identificar exactamente qué microorganismo está causando la infección. La bacteria más frecuente suele ser una que se llama Escherichia coli. No sé si te lo voy a dejar por aquí escrito, Escherichia coli, pero ojo, no es la única. También podemos encontrar otras bacterias dependiendo del paciente y de sus factores de riesgo. Y aquí aparece una ventaja enorme, el antibiograma. El antibiograma nos permite probar diferentes antibióticos contra esa bacteria. De esta manera podemos saber cuáles funcionan mejor y cuáles probablemente no serán tan efectivos. Esto ayuda a evitar tratamientos incorrectos, reduce el riesgo de resistencia bacteriana, importante. Así que muchas veces cuando sospechamos la infección de orina, algunas personas de manera empírica deciden, no, tómate el antibiótico. No cumplen correctamente el tratamiento, o en algunos casos el antibiótico no hace nada. ¿Por qué? Porque ya la bacteria es resistente. Entonces, por eso siempre es importante el urocultivo con su antibiograma. El otro examen, definitivamente, el hemograma completo o hematología completa, o biometría hemática, dependiendo de tu país. Son diferentes nombres, pero es lo mismo. Y es que cuando la infección es más importante o existe fiebre, el hemograma puede aportar información muy valiosa. Podemos observar elevación, aumento de los leucocitos y otros cambios compatibles con procesos infecciosos. No siempre será necesario, pero en determinados pacientes puede ser de gran ayuda.
urea y creatinina, si existe sospecha de compromiso renal. Estos exámenes permiten evaluar cómo están funcionando los riñones, especialmente cuando la infección ha avanzado o cuando el paciente presenta factores de riesgo. Errores que comete la mayoría de las personas. Uno de los errores más frecuentes es automedicarse. Muchas personas comienzan antibióticos por recomendación de familia, de vecinos o incluso por internet. Y el problema es que no todas las bacterias responden a los mismos tratamientos. Y utilizar un antibiótico incorrecto puede empeorar más bien el problema. Otro error muy común es suspender el tratamiento antes de tiempo, porque los síntomas desaparecieron. Puede que tu médico te lo mandó por 7 días y tú lo tomaste por 3 días, desaparecieron los síntomas y ya estoy feliz, deja de tomarlo. No, debes de continuarlo para que evites problemas a futuro, porque después puedes generar resistencia y ese mismo tratamiento, cuando lo necesites, ya no te va a hacer efecto. Así que sentirse mejor no significa necesariamente que todas las bacterias hayan sido eliminadas. Y eso aumenta el riesgo de recaídas. Finalmente, muchas personas ignoran los síntomas iniciales esperando que desaparezcan solos. Y mientras más tiempo pasa, mayor es el riesgo de complicaciones. La mayoría de las infecciones urinarias comienzan con señales aparentemente simples. Ardor al orinar, ganas constantes de ir al baño, cambios en la orina, dolor en la parte baja del abdomen o fiebre y dolor de espalda, sobre todo en la parte baja. La buena noticia es que contamos con herramientas muy eficaces para detectarlas a tiempo. Escuchar tu cuerpo puede marcar una enorme diferencia, porque muchas veces la orina no es simplemente un desecho, es un mensaje que tu organismo está intentando enviarte, y aprender a interpretarlo puede ayudar a cuidar mejor tu salud. Si ya tienes resultados de laboratorio y quieres entenderlos de una forma sencilla, recuerda que puedes utilizar nuestra herramienta en appsaludconjh.com. Te lo dejaré fijado en el primer comentario o en la descripción. Y si te encuentras en Lima y deseas realizar tus análisis clínicos, puedes comunicarte con nosotros y con gusto te ayudaremos. Soy José Gregorio Hernández y gracias por acompañarme. No olvides suscribirte al canal Salud con JGH. Tu cuerpo habla y aquí enseñamos a escucharlo.